Bueno, Francisco, como bien lo estás diciendo, nosotros estamos o la empresa está dentro del rubro de la suplementación, pero hablamos mucho de epigenética y a lo mejor para la gente nueva que está entrando a la empresa no sabe bien, no determina bien qué son estos conceptos. La epigenética, les doy un preámbulo rapidito. La epigenética ya es una parte de la ciencia, es una ciencia relativamente nueva que se encarga de estudiar cómo podemos modificar nuestros genes. Nosotros venimos con una carga genética establecida. Entonces, lo que sucede es que esta carga genética que ya viene, tenemos una secuencia de ADN que ya está establecida, no se puede modificar. Lo que sucede es que nosotros conforme vamos creciendo, vamos agregando factores medioambientales, dietéticos, emocionales que van alterando cómo se comportan estos genes con los que ya nacimos. ¿Qué sucede con la epigenética? La epigenética puede actuar en nuestro favor o en nuestro perjuicio. Cuando nosotros nos suplementamos con nuestros productos o con muchos otros suplementos que hay en el mercado, podemos beneficiar o podemos cambiar la expresión de nuestros genes para bien. Pero si nosotros nos seguimos exponiendo a mala alimentación, a productos ambientales, a cosas emocionales, estrés, nos vamos a estar oxidando y vamos a estar modificando nuestros genes para mal. Eso es la epigenética, eso estudia. Yo le pongo un ejemplo a mis pacientes y a la gente que le presento los productos. Una palabra es el lenguaje, por ejemplo, papá, ¿no? Nosotros tenemos nuestro lenguaje español. Eso sería el ADN, la palabra papá que lleva dos vocales, dos consonantes. La epigenética serían los acentos que le ponemos a la palabra que cambian completamente el significado. Si le quitamos el acento es una cosa, si le ponemos un acento es otra. Los factores que nosotros agregamos a nuestra secuencia de ADN son los que modifican el significado o cómo se comportan nuestros genes con los que ya nacimos. Entonces, nuestros suplementos están dentro de ese rubro. La suplementación está dentro del rubro, somos suplementos de epigenética, porque hay suplementos que están en el campo de la herbolaria, que están en el campo de la naturista, que están en el campo de la medicina homeopática, y esos no son epigenéticos. La epigenética es una ciencia. Nuestros suplementos están hechos en el laboratorio por científicos que llevan años estudiando cómo potencializar los beneficios que nos dan ciertos productos. Ahora, preguntabas algo bien importante. ¿Por qué nosotros o por qué la marca o por qué los suplementos de la empresa son más competitivos en el mercado? Bueno, les platico. Yo, de toda mi carrera, de toda mi práctica médica, yo estuve o he estado muy renuente a utilizar suplementación. ¿Por qué? Porque me llegaban los pacientes con un frasco o me mandaban una foto. Doctora, estoy tomando esto. Y les decía, ok, necesito la ficha técnica de esto que usted está tomando. Inmediatamente les decía eso. No quiero la portada del frasquito, la cajita, quiero la ficha técnica. En el momento que yo me ponía a ver la ficha técnica, empezaba a ver cuántos ingredientes trae, de qué se trataba cada ingrediente, cuántos gramos traía de cada ingrediente, qué vehiculizadores traía, qué estabilizadores traía y qué cosas traía adicionadas. Y inmediatamente si yo veía productos que traen más de 5 cosas, cada compuesto bioactivo debe de traer sus propios vehículos y estabilizadores. Entonces imagínense de cuántos ingredientes estamos hablando. Toda esa combinación chocaba de alguna manera con la enfermedad de mi paciente o con los fármacos o con la progresión o con la rehabilitación o con muchas cosas y yo le decía, esto no lo puede tomar. Porque a lo mejor yo lo estoy rehabilitando de un hombro, pero mi paciente tiene insuficiencia renal. Esto no lo puede tomar usted. Doctora, pero es que ¿qué tiene que ver con el hombro? No, tiene que ver con su riñón o con su hígado. Entonces no lo puede tomar. Tiene demasiadas cosas. Cuando yo conocí los productos de la empresa, luego me fui a las fichas técnicas y empecé a estudiar las interacciones que traían. Genomex tiene 3 compuestos: extracto seco de la hoja de romero, extracto seco del rizoma de jengibre y extracto seco del capullo de la sófora. Estudié los 3 productos, ya los conocía en la herbolaria, pero los estudié a fondo en la medicina y empecé a ver todos los estudios y ensayos clínicos y vi que ellos se potencializan, pueden interactuar, pero sin producir una sobreexpresión. Ahorita voy a hablar de esto. Eso es muy importante. No crean que porque un producto que está en el mercado, y hay muchas marcas, las cuales no las voy a mencionar, tiene 5, 7 o 15 compuestos, es bueno. Al contrario, eso puede obstaculizar sus enfermedades o su salud o sobreexpresar enzimas y sustancias que no queremos sobreexpresar. Cuando yo vi los productos de la empresa, vi
todo lo que contenían y vi que su fórmula y sus gramos y sus vehículos eran los necesarios para lo que se quería lograr. Vi que su fórmula química era excelente y no choca con casi prácticamente ningún medicamento y ninguna enfermedad, ninguna patología. Son bastante seguros por su interacción. Optimen, Doctora, te ajá, voy a sí, interrumpir un ratito. No claro, por favor. absolutamente ninguna prescripción médica, estamos de acuerdo. Eso que acabas de mencionar es bastante interesante para nosotros que estamos iniciando con el consumo de la Trifecta Actives. Claro, sí, nosotros como suplementos somos una recomendación para mejorar tu salud, pero no es una prescripción para tratar una enfermedad, no somos terapéutica de enfermedades, pero los suplementos pueden coadyuvar increíblemente tanto en un organismo sano como en un organismo ya enfermo para que mejore cómo se trata esa enfermedad. Pero por ejemplo, Optimen está hecho de su componente bioactivo. Cuando hablo de eso, es el componente principal de la fórmula. Su componente bioactivo es la cúrcuma la curcumina derivado de la cúrcuma y está sumamente estudiado. Más adelante voy a platicarles de esto. Trae boswellia, pero en una cantidad muy, muy menor, que tiene un efecto antiinflamatorio, pero el mayor efecto antiinflamatorio y antioxidante es de la curcumina y está ya increíblemente estudiada en medicina y sobre todo en cáncer. Y tenemos Link, que está hecho de ácido butírico o butirato. Es el principal sustrato energético del colonocito, digamos que de ahí se alimentan las células de nuestro intestino, mejora la microbiota y también más adelante voy a hablar de esto. Tiene miles de propiedades, tanto locales en el intestino como sistémicas. Mucha gente, muchos distribuidores dicen, es para el intestino. No, Link a través del intestino tiene muchos efectos sistémicos y es un producto increíble. Otra cosa por la cual nosotros estamos, o bueno, la empresa, digo nosotros, la empresa está por encima de todo lo que yo he visto en el mercado. Y estoy hablando como médico, no como distribuidora de la empresa. O sea, ahorita sí me pongo la camiseta de médico. Y entiendo a mis colegas cuando me dicen, Giovanna, es que ¿por qué estás en esto? Y les digo, a ver, calma, yo sé que como médicos luego estado muy reacios a la suplementación. ¿Por qué? Porque vemos publicidad en internet o en la televisión donde dice, en 30 días vas a mejorar tus enfermedades, en 30 días vas a estar sano, en 30 días o en 3 meses vas a regresar a ser un adolescente, te va a rejuvenecer. Todo eso es publicidad fraudulenta, engañosa. Si ustedes se fijan, yo leí la publicidad y empecé a ver todo lo que pude de Actives. En ningún momento te promete cosas que son irreales. Nosotros, la empresa, digamos que te cuenta cómo es el producto con lo que hace el producto, con algo real. Te dice, te lleva a un estado óptimo de salud, a mejorar tus genes, etcétera, etcétera, a desinflamar o a cuidar la respuesta inflamatoria natural, bla, bla, bla. En ningún momento te dice que es la pastilla milagrosa. Enseguida yo como médico, si alguien me dice, es que me recomendaron esto y me dijeron que me va a curar, yo le digo, no lo tome. Para mí ya es fraudulento y ni siquiera me daba a la tarea yo como médico de investigar el suplemento, solo por la publicidad que yo veía y decía, desde ese punto para mí es una empresa sin ética porque están recomendando un producto y le están engañando a la persona que la va a curar. Desde ahí no hay ética, entonces no lo tome. A veces a lo mejor yo no investigué buenos suplementos porque yo me cerré a eso. Con Actives me abrí, pero los estudié a fondo y vi cuál era la gran diferencia en compuestos y en la manera en la que publicitan o en la manera en la que hablamos de nuestros productos. No podemos, hay productos que traen estabilizadores o vehiculizadores que son nocivos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, hay muchos, pero les doy un ejemplo, el palmitato o el ácido palmítico. Es un ácido graso de cadena larga. Tenemos ácido graso de cadena corta, donde entra el ácido butírico, cadena media y cadena larga. Hay muchos compuestos o muchos suplementos, incluyendo uno que está en el mercado, que es un activador de NRF2, trae ácido palmítico. Ese ácido de cadena larga en situaciones normales no produce grandes daños, pero si lo juntamos con una dieta alta en grasas trans nos va a producir una enfermedad cardiovascular, eleva el colesterol malo, disminuye el colesterol bueno. Entonces, y viene como un estabilizador y la gente no se da cuenta, no es su producto bioactivo. Yo cuando veía esos estabilizadores en las fichas técnicas, yo le decía a la persona, no lo puede tomar,
usted es hipertenso, usted es diabético, usted es cardiópata, no puede tomar esto. ¿Ok? Por eso es que los productos de la empresa están hechos de una manera específica para que no choque con ninguna enfermedad, al contrario, que sus efectos sean benéficos. Y su manera de que, por ejemplo, Genomex, que trae 3 ingredientes bioactivos, se potencializan, pero hasta cierto punto sin sobreexpresar ninguna sustancia. La que sigue, la pregunta que sigue, no sé si quedó claro. Estás en mute, Francisco. Estás en silencio. Voy, gracias, Joana Becker, y ahora voy con la doctora Giovanna. Ok, doctora Giovanna, entendemos entonces que estamos dentro de los parámetros que cumplen realmente con el concepto de suplemento, y a partir de ahí podemos nosotros aportar realmente valor interesante para aquellas afecciones que podamos tener nosotros como coadyuvante. Nosotros totalmente siempre basados en la investigación científica del doctor John McCord, que trae 50 años atrás, estamos abocados a hablar de NRF2. Es una palabra que no existía en nuestro lenguaje cotidiano normal, y quisiéramos saber cuál es realmente la explicación básica de NRF2, doctora, y la importancia que tiene una vez que nosotros en nuestro producto líder lo consumimos. Vamos a generar realmente esta proteína. La proteína va a generar antioxidantes que vamos a necesitar. ¿Cuál es realmente la función que tiene y el concepto de NRF2? Bueno, esto también siempre se les ha dificultado mucho a los distribuidores. Sí es un poquito complicado hablar de esto, pero voy a tratar de hablar lo más sencillo que pueda. El NRF2 es una proteína que forma parte de un grupo de proteínas, son transcriptoras genéticas. Los NRFs, hay 1, 2 y 3, no sé si haya más, pero bueno, esos son los que se han estudiado. El NRF2 forma parte de estas proteínas, unas proteínas básicas que tienen una característica de zipper o de cierre. Eso es lo más importante que hay que saber del NRF2, porque normalmente yo escucho que los distribuidores dicen, ¿es un activador del NRF2? No. El NRF2 forma parte de una vía de señalización ampliamente estudiada por el Dr. McCord, patentada por todos sus colaboradores en Pathways Bioscience, y la tecnología que ellos han ido evolucionando, porque esto empezó, como tú dices, hace 50 años, pero la del Genomex del 2017 para acá han descubierto muchísimas cosas nuevas, el Dr. McCord y sus colaboradores. Bueno, estas proteínas tienen la capacidad de regular, por eso decimos que NRF2 es un regulador maestro. Gracias a esta proteína, esta forma de cierre que tiene a través de una proteína que es el KEAP1, es una proteína también que forma parte de esto. Es una vía de señalización KEAP1, NRF2 y ARES, que son en inglés es Antioxidant Response Elements. Esto es una vía completa. El NRF2 tiene la capacidad de saber cuando una célula necesita estar en equilibrio redox. La célula no debe de estar ni muy oxidada ni muy antioxidada, ninguna de las dos. Entonces el NRF2, gracias a esa proteína de cierre, a que el KEAP1 tiene la capacidad de ubicar, digamos, de alguna manera, no me quiero meter en tanta terminología, ubicar el NRF2 en el núcleo, hacer que se quede ahí, cerrarlo cuando hay que cerrarlo o activarlo cuando hay que activarlo. El NRF2 no puede estar activo todo el tiempo, se activa cuando se necesita, cuando la célula lo necesita, por eso él es un regulador, él sabe cuándo se tiene que activar o cuándo se tiene que cerrar en una célula que lo necesita. Hay estados donde hay mutaciones genéticas, gente que nace con mutaciones genéticas o que se producen por cambios, por un estrés oxidativo permanente, y hay una expresión constante de NRF2. Aquí el Genomex entraría y haría ese cierre del NRF2 para que no se siga sobreexpresando, porque también es malo. Pero tenemos Genomex, gracias a la ciencia que hay detrás de todo esto, tiene la capacidad de saber o de hacer que el NRF2 se active en situaciones necesarias o se desactive en situaciones necesarias. Entonces, todo esto es un complejo de muchas sustancias, pero básicamente de estas de las que les estoy hablando, esta es la vía de señalización del NRF2, ¿a qué nos lleva? A un estado óptimo en la célula
de estado redox, equilibrio redox. Ni mucha oxidación, ni mucha antioxidación, porque ambas son dañinas. Ok, entendiendo entonces, doctora Giovanna, el concepto de los principios activos que tienen nuestros productos, que cumplen con el estándar oficial de cada uno de los países como suplemento y definiendo NRF2 en realidad como suplemento y coayudante, la Trifecta Actis, doctora Giovanna, ¿tiene alguna contraindicación en particular en alguna enfermedad? Porque digamos que todos vivimos hoy en día con algún tipo de afección, alguna expresión genética negativa, si me permites la expresión. ¿Hay alguna contraindicación en especial de alguno de los productos de la Trifecta Actives? Bueno, aquí sí quiero, ¿se acuerda que cuando estuvimos en Latinos y platiqué con Ryan, que me invitaron un ratito, les dije que íbamos a homologar conceptos? La Trifecta Actives, nosotros estamos en un rubro de suplementación, no podemos hablar específicamente de contraindicaciones. Podemos hablar de situaciones en las cuales no se deben de tomar el producto en ese momento tal vez, o por ciertos medicamentos, porque puede ser que obstaculice a lo mejor a la toma de algún medicamento o alguna enfermedad. No lo contraindicamos, recomendamos que platiquen con sus médicos de que se están suplementando y sus médicos lo evalúen. Prácticamente son muy pocas las situaciones en las que los productos no van a hacer un efecto benéfico, pero hay que cuidar a veces la cantidad que se toma, hay que cuidar a veces la frecuencia en casos muy especiales, o a lo mejor el tiempo en el que se van a dar. A lo mejor hay gente a la que le decimos, espérate con Genomex, inicia con OptiMediLink y después de tal cosa o de tal procedimiento, de tal cirugía o de tal enfermedad cuando estés controlado, agregas Genomex. O a veces solo Genomex y Optimed, ahorita no, platícalo con tu cardiólogo, platícalo con, o sea, vaya, son situaciones, nosotros como suplementos no podemos, cuando hablamos de contraindicaciones casi siempre es en farmacología, en medicina. Nosotros estamos en el rubro de suplementación, en el rubro de alimentos prácticamente. Entonces no decimos que se contraindica, decimos que tal vez en ese momento no sería tan recomendable y a lo mejor hay que esperar o hay que disminuir la dosis por un momento o podemos decir adelante. ¿Quién va a decir esto? Los médicos. No todas las enfermedades son iguales y no todos los pacientes se comportan igual. Cuando alguien les pregunte que tenga alguna enfermedad, digan, acércate a tu médico, dile que te estás suplementando o que quieres iniciar con esto. Si el doctor se cierra, porque muchos doctores se cierran, lo sé, la gran mayoría, acérquense a los médicos que estamos en la empresa, los que sí estamos al tanto y los que sí estamos, digamos, de acuerdo con la suplementación y les vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor ahorita no, o sí, adelante, tómalo, aunque tu médico no quiera darse a la tarea de investigar y a veces vamos a decir, mejor no, tu médico tiene razón, no lo tomes por este momento o por esta razón. No podemos hablar de contraindicación porque estaríamos cayendo como en el rubro si estuviéramos recetando un medicamento o contraindicando un medicamento y puesto que estos son suplementos, aquí son recomendaciones y nos apoyamos, los distribuidores se pueden apoyar en los médicos, en los tratantes, cada vez hay más médicos abiertos a la suplementación o en nosotros que somos médicos y estamos dentro de la empresa, somos muchos, no soy la única, hay muchos profesionales de la salud dentro de la empresa que podemos ayudarles. Ok, yo tuve una participación contigo, doctora Giovanna, con la doctora Anet Jiménez, que entre otras cosas va a estar en un par de semanas hablando también acerca de este mismo tema con Nairo y también desde la perspectiva nutricional. No se lo vayan a perder todos ustedes que están hoy en día en sala, pero entendíamos que en términos generales la mayor cantidad de la población mundial tiene síndrome metabólico. Doctora Giovanna, si esto es así, teniendo en cuenta un poco más la prevención, ¿quiénes podemos consumir la Trifecta Actis desde la parte preventiva? Es decir, sin padecer ninguna enfermedad identificada, teniendo en cuenta este índice de síndrome metabólico y sin obviar las declaraciones de nuestros productos que se lee, este producto no es un medicamento.
El Así es. consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes podríamos hacerlo desde la parte preventiva? Teniendo en cuenta ese antecedente que ustedes me daban en esa ocasión, que casi toda la mayoría de la población del mundo tiene algo de síndrome metabólico. Así es, Francisco. Mira, hablamos de que si encontramos el concepto básico de oxidación celular, nosotros prácticamente empezamos a oxidarnos desde la adolescencia. Imagínate. Entonces, cuando llegas a una etapa de adulto joven, ¿qué te gusta? 25 años, ya traes oxidación celular y ya traes inflamación celular y mucha gente ya trae insuficiencia, resistencia a la insulina. Hay muchos jóvenes de 18 años, de 17, 15, que si les hacemos estudios traen resistencia a la insulina. Entonces, ¿quiénes lo pueden tomar? Todo mundo, gente que aparentemente dice yo estoy sano, bueno, empiézalo a tomar. Estoy seguro que si te escarbo tantito médicamente hablando, no lo estás, pero bueno, ahorita que te consideras sano, que no hay ninguna enfermedad detonada, gracias a Dios, empiézalos a tomar. Todos a partir de los 20 años somos candidatos ya a suplementarnos para bajar este proceso inflamatorio que ocasiona la resistencia a la insulina, el sedentarismo, el síndrome metabólico, latente que está ahí en silencio, ya lo tenemos en silencio. Cuando una persona se diagnostica con diabetes, podemos hablar de que tiene 20 años o 10 o 15 con resistencia a la insulina. Cuando una persona se diagnostica con hígado graso, ya trae un proceso inflamatorio crónico y trae resistencia a la insulina y seguramente ya es diabético o lo va a hacer en unos 2 o 3 o 4 años. Entonces, todos lo podemos tomar, todos somos candidatos después de los 20 años. ¿Por qué no decimos que se puede tomar en embarazadas? Como bien lo dice la leyenda del producto, esta es responsabilidad de quién lo recomienda y de quién lo toma. Son dos partes responsables, pero tomando en cuenta que la gente a la que se lo estamos recomendando está en blanco, pensando que está en blanco y que no sabe nada absolutamente de esto, nosotros que somos los que estamos recomendando tenemos la obligación de saber a ciencia cierta qué estamos recomendando y qué le decimos a la gente, de qué manera les presentamos el producto, ¿no? En embarazadas no es que esté contraindicado o que no se recomiende, es que no lo necesitan. Una embarazada sana no lo necesita. Y el producto que se está gestando, menos. El producto tiene todas sus funciones celulares perfectas porque se está gestando a partir de otro ser humano. Y si es una mujer embarazada, tampoco lo necesita. ¿En qué situaciones podemos decir que a pesar de estar embarazada lo tome? En situaciones donde ponga en riesgo su vida, siempre y cuando sus médicos tratantes lo autoricen. Siempre va a ser así. Aquí hay dos vidas en juego cuando estamos hablando de un embarazo. Hay ginecólogos o ginecobstetras que en el primer trimestre no lo recomiendan ningún tipo de suplementación porque puede haber incluso una especie o creen que podría pasar en ciertas pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, puede haber una especie de rechazo al embarazo. Pero después lo permiten sin ningún problema. Una embarazada se puede suplementar, les damos ácido fólico, les damos vitaminas, pero la suplementación con nuestros productos tiene que ser en una embarazada. Si lo quiere tomar, es bajo responsabilidad de ella. Nosotros como distribuidores les decimos que es bajo su responsabilidad y que sus médicos tratantes tienen que saber que se va a suplementar con esto. Y en los niños tampoco los recomendamos porque los niños no es que les haga daño, es que no lo necesitan. Un niño tiene activado su NRF2 o tiene su regulación, su equilibrio redox perfecto todavía. Ya, doctora Giovanna, tenemos algo en particular y casi siempre nosotros hacemos esa misma pregunta. Es decir, que si no tengo una patología identificada o en qué patologías particularmente, si es que hay alguna en donde realmente no podemos nosotros recomendar un producto sin el aval de un médico. El médico si lo recomienda es porque es médico y digamos que de parte de él podemos tener completamente todo el profesionalismo enfrente y podríamos tomar las indicaciones sin ningún problema porque él hizo un juramento hipocrático. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Pero Así nosotros que estamos en el día a día recomendándolo, particularmente hay patologías en las que no debamos de entrar en el campo de incurrir en lo que hablábamos en un principio de una publicidad engañosa o de una promesa falsa. Así es, sí. Yo les diría que tengan mucho cuidado a la hora de hablar de enfermedades como el cáncer, sobre todo, o enfermedades en las que está en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque quiere decir que su enfermedad o sus enfermedades son muy graves.
Hay mucha gente que tiene cardiopatías, sí, pero no todas están en riesgo de muerte. Cuando les llegue a alguien que digan, es que se está muriendo, es que ya lo desahuciaron, es que ya esto es... a ver, aguas, porque quiere decir que tiene enfermedades muy graves, no solo un cáncer. Esa gente tiene 5, 6, 7 enfermedades o necesitan cirugías. Entonces ahí pueden recomendar los productos siempre y cuando diciéndoles que seguramente va a ocasionar un beneficio en sus enfermedades, pero que se apoyen sus médicos tratantes y que pida autorización o que ellos le digan qué cantidad, con qué frecuencia, porque también el médico tratante, tal vez gracias al beneficio de los suplementos, va a bajar dosis de medicamentos. Eso es algo que nosotros como médicos podemos hacer. Yo me he apoyado en los suplementos para disminuir o quitar medicamentos. Gracias a la acción antiinflamatoria de Optimen y de Genomex, yo he quitado muchos medicamentos. Pero yo soy el médico y si a esa persona le pasa algo, yo me encargo o yo tengo la responsabilidad de ver cómo lo saco de ese estado adverso en el que está, no por los suplementos, sino por sus enfermedades. O sea, eso es algo que luego la gente no entiende. Es que el médico no lo autoriza, pero yo de todas maneras lo voy a tomar. No, porque si tienes algún problema con tu enfermedad, el que te va a sacar de ese problema es tu médico. Nosotros no, nosotros somos una empresa de suplementación. Estamos seguros, yo estoy casi 99% segura de que en todas las enfermedades causa un efecto benéfico la trifecta, pero en situaciones como el cáncer hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay cánceres en los que no se puede dar alguno de los productos. Ahorita puedo hablar de esto si tengo tiempo, que no se puede dar en cierta etapa. Puede haber 2 pacientes que tengan el mismo cáncer y entre la gente se platican y se dicen, no hombre, pero es que yo se lo di a mi esposo y le fue súper bien. Sí, pero no son los mismos organismos. Es el mismo tipo de cáncer, pero tienen enfermedades de base totalmente diferentes. Y eso complica o hace más fácil el tratamiento de un cáncer. Doctora Giovanna, aquí tengo que interrumpirte un ratito porque la verdad es que nosotros como compañía somos realmente una compañía muy joven. Si retiramos un año de COVID-19 en la realidad, nosotros vamos a contar con 3 años donde hemos tratado de poder realmente mostrar de qué estamos hechos en el plan de compensación y las ventajas competitivas que tienen nuestros suplementos. Y queremos una compañía por el largo plazo para cumplir con todas las expectativas que tenemos. En estos casos en particular, toca una parte muy importante de la compañía, que es hacernos responsablemente solidarios de lo que ocurra en un caso de estos entre el médico, el paciente en este caso y demás. El hecho de que esté el producto de por medio compromete directamente a la compañía como responsable solidario de una mala indicación sobre los productos. Sí, sobre todo ahí lo que podría pasar, no tanto, o sea, lo que podría suceder es que el paciente o el médico digan, a ver, ustedes le recomendaron este producto diciéndole que se iba a curar o que dejara de tomar sus medicamentos o que se dejara de tratar. Y eso es un error. Si nosotros le recomendamos a la gente el producto siempre y cuando lo platique con sus médicos o se apoye con médicos, entonces nosotros estamos siendo responsables y decir, a ver, yo no te dije que esto te iba a curar, yo te dije que esto te iba a ayudar y que probablemente te iba a llevar a un control súper increíble de tu enfermedad, que los medicamentos ya no han podido hacer en ti. Okay. Es una opción terapéutica, es un coadyuvante de a lo mejor todo lo que tú estás haciendo con tu enfermedad, pero yo en ningún momento le puedo decir a alguien, esto te va a curar. Yeah. Puede ser que sí, hay enfermedades que se revierten con los productos, sí, pero como empresa no podemos decírselo a la gente, porque cuando no suceda o cuando esa persona por su enfermedad tenga cualquier complicación, la gente automáticamente va a buscar a quién echarle la culpa y casi siempre va a ser a la suplementación. Cuando nosotros no tengamos la culpa, porque de verdad la suplementación, los productos están tan bien formulados que difícilmente tienen efectos adversos. No los tienen, pero la gente tiene enfermedades muy complejas y aparte no sigue las indicaciones. Si una persona quiere sanear por ejemplo, su microbiota, tiene un problema intestinal, pero no deja de comer mal,
Por más bueno que sea Link, Link es un producto increíble, nunca va a desinflamar su mucosa intestinal y va a tener complicaciones. De rato que digas es que resulta que tengo cáncer y yo no tenía cáncer y ahora desde que tomo Link ahora tengo cáncer. No es por Link, es porque jamás te cuidaste. Link no pudo hacer el trabajo ni pudo sanear lo que tú vienes haciendo 30 años mal. Un producto así no puede. Entonces, si nosotros le decimos a un paciente que lo va a curar y a la mera hora no sucede porque los pacientes hacen las cosas mal o porque a lo mejor sus médicos tratantes no van por el camino correcto, le van a echar la culpa al suplemento. Y nosotros como empresa no somos responsables de eso. Nosotros somos responsables de decirle a la gente que esto los puede llevar a un estado de salud óptimo, que no hay ningún producto en el mercado o ningún trío de productos que puedan hacer esto todavía por la ciencia que hay detrás de ellos. Sí, la ciencia que hay detrás de ellos es impresionante, de verdad yo se los puedo decir como médico y como paciente porque en mí ha hecho cambios increíbles. Pero hay millones de personas que están consumiendo los productos y son millones de enfermedades con las que no podemos a veces ser tan específicos. Hay que tener cuidado como distribuidores de qué prometemos y qué decimos y qué información vamos pasando, porque hay gente que en su afán de recomendar los productos porque en ti hizo algo bueno, en tu afán estás dando información fraudulenta. Por ejemplo, a mí, yo ya no tomo antihipertensivos. Si yo no fuera médico y yo quiero hacer un testimonio y yo quiero decirle a la gente que Genomex me quitó la hipertensión, Genomex me curó la hipertensión. Eso es información fraudulenta. Y si un médico lo ve, va a decir, esta empresa está cayendo en fraude porque no hay ningún producto que te cure la hipertensión. No existe. Pero si yo como paciente digo, desde que yo empecé a tomar los productos, haciendo ejercicio y comiendo saludablemente, yo dejé de tomar antihipertensivos y ahora después de 9 meses o 10 meses que el producto hizo su efecto en mí, yo ya no tomo nada y mi presión se mantiene normal. En algún momento, si yo me dejo de cuidar y dejo de suplementarme, mi presión se va a volver a elevar porque yo tengo un daño crónico en mis vasos sanguíneos a nivel vascular. Yo voy a ser hipertensa toda mi vida. Aunque mi presión se mantenga normal para fines médicos, yo soy hipertensa. Pero si los médicos escuchan eso, dicen, esta empresa le está prometiendo a la gente y ahora están anunciando que curan la hipertensión. Son fraude. Y no lo somos. Entonces la gente, no digo que lo hagan por maldad, sino en su afán de recomendarle a todos, de que todos vean que en ellos hizo cambios increíbles. De ayudar, sí, pero utilizamos los términos incorrectos. Utilicen los términos resolución, utilicen los términos optimización, no utilicen nunca el término curación. Nosotros no somos una empresa farmacológica y aún así los fármacos no curan. Nosotros no curamos, la suplementación no cura. Pero si el cuerpo está en un estado de salud óptimo, podemos mejorar tanto nuestras enfermedades que no progresen y que ya no tomemos tal vez muchos medicamentos o que no nos causen complicaciones o que no se detonen. Ahorita voy a hablar de cómo Genomex puede prevenir muchas cosas en etapas, hablando de cáncer, porque es muy satanizado luego Genomex en cáncer por los oncólogos y ahorita voy a hablar de esto. Sí, justamente y pregunta obligada de tantas afecciones que padece Latinoamérica por no ir muy lejos, doctora, esta enfermedad que ronda cada día nuestras vidas en todo el mundo y la verdad es que es una enfermedad que a veces no sabemos describir, tiene diferentes síntomas, tiene diferentes lugares en el cuerpo humano donde se desarrolla, tiene diferentes estadios y es una pregunta obligada, doctora Giovanna, ¿cómo podría funcionar adecuadamente? ¿En qué casos, en qué momento la trifecta, Genomex únicamente? ¿Cómo podrían participar en este caso nuestros productos de Actips? Bueno, bastante voy a hablar... por cortar, ¿verdad, doctora? ¿Mande? Bastante tela por cortar con esta pregunta. Sí, es muy amplia. En este momento, gracias. Es muy amplia porque les quiero dar los dos panoramas. Yo estoy en contacto con muchos colegas oncólogos. Yo soy especialista en medicina física, pero he rehabilitado muchos pacientes con cáncer. Entonces estoy en la obligación
de empaparme también, por eso es que hablo mucho de cáncer, porque me he metido mucho a estudiar todos los tipos de cáncer. He tenido pacientes con diferentes tipos que terminan necesitando rehabilitación física. Entonces, platicando con oncólogos con los que he trabajado, con pacientes en común o con amigos oncólogos, hemos debatido mucho estos puntos. No crean que no, han sido pláticas interminables, nos hemos mandado mucha información. ¿Por qué ustedes, les digo a los oncólogos, por qué ustedes me prohíben por qué me prohíben Genomex? Y me dicen, a ver, Giovanna, a ver, les explico a la gente antes de hablar de los oncólogos. El NRF2 tiene la capacidad en un organismo sano o en una etapa premaligna. ¿Qué significa cuando hablamos de premalignidad? Ya empieza la mutación genética, pero no se ha producido una malignidad cancerosa. Hay gente que ya trae marcadores de cáncer. Si tú te haces un análisis, traes marcadores elevados de ciertos tipos de cáncer. Puedes hacértelo para mama, para páncreas, para colon, para el que tú quieras, para pulmón. Eso no significa que tú tengas cáncer, pero ya traes elevados los marcadores. Si tú haces todo lo posible y te vas metiendo factores externos, vas a detonar ese cáncer. Te va a dar ese cáncer de todas. Entonces, Genomex tiene la capacidad de que en esas etapas premalignas o en organismos saludables, que bloquea digamos, la vía de señalización del NRF2 puede evitar que se inicie esta proliferación celular maligna. Eso es algo impresionante que puede hacer Genomex y que los oncólogos se cierran porque obviamente ellos ya ven puros pacientes que ya están con cáncer activo. Pero hablando de etapa premaligna, sí funciona para evitar que detonemos muchos tipos o casi todos los tipos de cáncer. El cáncer viene de la inflamación crónica y viene de que las células, en lugar de morirse, no se genera la apoptosis que se debe de generar y la fagocitosis de esas células, y esa célula se queda como en estado zombie. Pero esa célula genera 2 hijitos zombies y esos 2 hijitos zombies generan 4 y se va haciendo toda ese nido de células malignas y se genera un tumor o se va a los linfáticos o a la sangre en el caso de las leucemias, y esas células son nuestras mismas células, no son células de ningún otro lado, son las mismas, pero que nosotros nos encargamos de que mutaran, las oxidamos tanto, las inflamamos tanto que las mutamos. Genomex puede bloquear esta proliferación celular a través de su vía de señalización KEAP1, NRF2 y ARES, Antioxidant Response Elements. Genomex a través del NRF2 puede inducir o puede incidir en diferentes etapas de la premalignización, y eso es algo increíble. Es la llamada quimioprevención. Genomex trabaja en la quimioprevención. La respuesta antioxidante tiene 3 fases. Genomex entra principalmente, o el NRF2 y la quimioprevención entran en la segunda fase, donde nos exponemos a xenobióticos, y estos son los que hacen que se produzca el cáncer. Los xenobióticos son todos los productos que están hechos de sustancias no vivas, que no vienen de compuestos orgánicos, dígase herbicidas, pesticidas, drogas sintéticas. Esos son xenobióticos y esos son los principales tóxicos productores de cáncer. Genomex, a través de la fase 2 de la respuesta antioxidante, nos produce esa quimioprevención cuando nos exponemos a estos xenobióticos y detiene esa proliferación celular. Entonces, podemos evitar que un cáncer detone, aún teniendo marcadores genéticos ya elevados de cáncer. Podemos evitarlo si hacemos todo lo demás. O sea, Genomex es una súper ayuda, pero también nosotros tenemos que ayudarle. Yo puedo tener marcadores para cáncer de pulmón, pero si yo no dejo de fumar, ni Genomex, ni Optimen, ni nada va a hacer que yo no tenga un cáncer de pulmón. Me explico. El cáncer del cigarro es un xenobiótico monumental, ¿no? Es un xenobiótico por excelencia. Entonces, de ahí viene la negación de los oncólogos de que se tome. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando están en quimioterapia, Genomex o el NRF2 puede hacer que no se produzca la oxidación de las células o la muerte de las células que queremos con la quimioterapia. Queremos oxidarlas y matarlas. No solo que se queden ahí oxidadas, queremos matarlas y que el cuerpo las absorbe y las fagocite, que no se queden ahí, porque eso forma tumores. Entonces dicen que la activación del NRF2 puede entorpecer la quimioterapia.
Yo les digo, y hemos debatido en eso, hay ciertos tipos de cáncer donde sí es verdad esto y otros donde no es verdad, donde al contrario se ven beneficiados con la activación o con la regulación del NRF2. Hay cánceres que tienen sobreexpresión del NRF2 y una de sus terapéuticas precisamente es bloquear la expresión del NRF2. A través del cierre que nos produce Genomex podemos hacer esa regulación, pero ellos no quieren abrirse. Algunos sí, ya lo están dando en etapas premalignas y en etapas de remisión. Para la regeneración celular es excelente en etapas de remisión, pero en etapa activa de cáncer o en etapa quirúrgica o prequirúrgica de tumoraciones y de resecciones de órganos, no lo permiten. Pero bueno, ahí hay un debate, todavía falta mucho por estudiar. Les digo, hay ciertos tipos de cáncer en los que sí se pueden dar los productos, sobre todo Genomex, y ciertos tipos en los que no se puede dar en una etapa. Pero a lo mejor en ese mismo tipo de cáncer, cuando está en remisión, ya lo puede consumir sin ningún problema. Esas son variaciones que para eso están los oncólogos o para eso está todo el equipo multidisciplinario de médicos para decirnos cuándo sí y cuándo no, y en qué tipo de cáncer sí y en qué tipo de cáncer no, porque ellos tienen a la mano todas las cifras, los estudios que se están haciendo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de Genomex, que es grandísima. Genomex puede evitar la malignización, la proliferación celular. Y si me meto, no sé si tengo tiempo, pero si me meto a hablar de lo que hace Optimen en cáncer, es impresionante. Ahí sí hay gente que a mí me dice, ¿por qué? He estado en debate con oncólogos porque prohíben Optimen y les digo que están totalmente equivocados. Optimen, a diferencia de Genomex, sí es un antiinflamatorio, sí es un súper antioxidante, pero no, digamos que no participa directamente en esta vía de señalización como lo hace el NRF2. Pero Optimen tiene funciones que se están estudiando. Hay más de 300 ensayos clínicos de cáncer con curcumina y algunos de ellos están en actividad todavía. Se hicieron estudios donde se dio al mismo tiempo de un medicamento que es un medicamento de quimioterapia que se llama oxiplatino. Se dio curcumina al mismo tiempo de la quimio y vieron cómo en cáncer colorectal, que es el segundo cáncer más mortal del mundo, ese cáncer, el problema del cáncer colorectal es que cuando se detecta, el 25% de los pacientes que debutan con cáncer colorectal ya tienen metástasis. Entonces es muy difícil tratarlos. Cuando les dan la quimio son resistentes a la quimio, porque las quimios van enfocadas a un tipo de cáncer y de repente ya hay metástasis. Entonces cuando agregaron curcumina al oxiplatino, vieron que se quitaba o disminuía esa resistencia a la quimioterapia y respondía increíblemente, matando las células malignas y no matando las células sanas. La protección que hace Optimen o la curcumina, el efecto de la curcumina en células sanas en una etapa de malignidad activa es increíble. Optimen también tiene la capacidad, a través de la curcumina, los tumores hacen una red vascular nueva, una neovascularización. Optimen, a través de la curcumina, haz de cuenta, el tumor dice, yo ya me instalé aquí y yo voy a hacer mis propios vasos nuevos porque yo me voy a nutrir y me voy a poner bien grandote y bien bonito. Optimen puede hacer más lenta esta neovascularización o de plano bloqueársela para que ese tumor no se alimente, no tenga vasos nuevos. Y eso es impresionante porque eso ayuda a la quimioterapia y a la radioterapia a disminuir el tamaño de un tumor para poder resecarlo, para poder quitarlo. Entonces, lo que hace Optimen es impresionante. Si me pongo a hablar de Optimen en coronavirus, bueno, no termino. Optimen en coronavirus está ampliamente estudiado lo que hace. Yo lo vi con mis pacientes. Genomex le salvó la vida, pero Optimen fue el que me ayudó en muchos pacientes a subir la oxigenación porque no los podía subir de 90 y cuando incluí Optimen subió a 92, 93 y con eso respiramos y el paciente, gracias a Dios, se salvó. No digo que solo fue Optimen y que solo fue Genomex, pero con todo, dándoles 20 medicamentos, no podía subir oxigenación. Ni con dosis de caballo de esteroides no lo podía subir hasta que agregué Optimen, porque Optimen tiene un efecto en COVID impresionante. Pero no me voy a meter en eso ahorita porque es como otro activa tu salud. Yo sé, doctora, y serían horas y horas pudiendo Así seguir es. escuchándote. Doctora, otra pregunta obligada rápidamente para seguir con dos últimas y cerrar.
Bajar, subir de peso, Genomex, Link, Optimen, baja, sube de peso. Bueno, no nos van a ayudar específicamente a bajar de peso, pero si nosotros estamos en un estado de salud óptimo, todas nuestras células funcionan, toda nuestra absorción de energía funciona, nuestra producción de energía funciona, nuestra absorción de nutrientes funciona. Y si eso sucede, estamos en un peso estable, en nuestro peso ideal. No es que yo ya estoy en mi peso ideal, pero porque se me pega la gana yo quiero pesar 45 kilos. Eso no lo va a hacer porque no es saludable. ¿Ok? Los productos nos llevan a un peso saludable, te ayudan. Si tienes bajo peso, te van a aumentar tu masa muscular, te van a aumentar todas tus sustancias en el organismo y te van a llevar a tu peso ideal. Si tienes alto peso, te va a bajar tu resistencia a la insulina, te va a mejorar la absorción de nutrientes, va a mejorar la absorción de tus músculos, de la grasa, de la glucosa, y vas a empezar a ir a tu peso normal si comes bien y si haces ejercicio. Pero a veces las personas comen bien y hacen ejercicio, pero como ya traen problemas de salud, no lo logran hasta que se suplementan. La trifecta hace que logres eso, es ese plus. Cuando tú estás haciendo todo bien, la trifecta te ayuda inmediatamente y vas a ver un cambio en todo, en la piel, en el peso, en el cabello, en tu sueño, en todo lo vas a ver, que no lo lograste con miles de medicamentos y con las mejores dietas y con matándote haciendo ejercicio, no lo lograste. La trifecta optimiza todas tus funciones celulares. Doctora Giovanna, entonces dicho esto, 2, 3 cápsulas en el desayuno, en el almuerzo a mediodía, ¿cuál es realmente la ingesta que debemos de tomar? No voy a hablar de dosificación porque es un poco odioso, pero ¿cuál es la ingesta real de Genomex Optimen en un estado de prevención, en algunas afecciones? ¿Cuál es la recomendación realmente que nosotros tenemos? Genomex tiene 30 cápsulas, Link Optimen tienen 60. Ayúdanos a entender, por favor, doctora, sin caer en esa mala interpretación de que con más hago más y que realmente a veces menos es más. ¿Cuál es realmente lo que nosotros debemos de hacer al consumir? No, jamás. Ni en suplementación ni en medicación. Nunca hay que doblar dosis. La gente luego piensa, me voy a tomar 2 o 3 para que amarre. Esa es una frase muy de acá. Para que amarre me voy a tomar más. No sucede así. A veces nos podemos hacer daño con una sobredosificación de medicamentos. Estoy hablando de medicamentos. Hablando de suplementos, la única situación en las cuales yo recomiendo doblar la dosis de Genomex es en COVID activo y solo por 5 o 7 días, no más. En esos 5 o 7 días ya se debe haber llevado a cabo disminuir la replicación viral, bajar el proceso inflamatorio, ayudarle al cuerpo. Después de esos 5 o 7 días, el paciente regresa a su dosis normal, una de Genomex. Fuera de COVID, en todas las situaciones, en todas van a ser 2 de Optimen, 2 de Link y una de Genomex. ¿Cómo se toman? Pueden tomarlas juntas, Link se puede tomar junto. La necesidad de Link, la biodisponibilidad del ácido butírico tiene que ser con el estómago vacío. Por eso es que se recomienda tomar Link en ayuno, en las mañanas. Si la gente lo quiere dividir, puede dividirlo y tomarse una cápsula en ayuno y después en el transcurso del día, cuando otra vez tengas el estómago lo más vacío posible, tomarte tu segunda cápsula de Link y esperar 1 hora para comer, para que se absorba bien el ácido butírico. El ácido butírico es súper importante, es un ácido graso de cadena corta. Yo he tenido problemas con muchos internistas porque le dicen a mis pacientes que no tomen el Link porque el Link les sube colesterol y triglicéridos. No sé si como distribuidores les ha pasado, lo han escuchado. Eso es una mentira. Tenemos 3 tipos de ácidos grasos esenciales, los de cadena corta, cadena media y cadena larga. Los de cadena larga, esos son los productores de ésteres de colesterol, los que nos pueden llevar a la aterosclerosis, son perjudiciales si se combinan con grasas trans. Son los malos de la película. Los de cadena corta son los mejores, no tienen ninguna contraindicación médica. Ojo, otra cosa, Link es el único suplemento que en cualquier estado patológico, cualquiera, siempre y cuando el paciente pueda tragar la cápsula, en cualquier estado patológico lo debe de tomar, no solo lo debe de tomar, porque Link, al ser un ácido graso de cadena corta,
mejora la absorción de nutrientes, desinflama la microbiota, mejora el sistema inmune porque ahí está el tejido mesentérico. Bueno, Link es un súper producto y no hay ningún estado patológico, dígase cáncer, autoinmunes. En neurodegenerativas es fabuloso por esa vía directa que tenemos con eje intestino-cerebro. No es el segundo cerebro el intestino, pero sí hay una vía directa. Entonces, en enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes es impresionante lo que hace Link. No solo es para desinflamarle el intestino a través del ácido graso, del ácido butírico o del butirato, que es un producto impresionante. Les decía, es de donde el colonocito saca energía, de donde se nutre. El hígado también produce ácido butírico aparte del intestino. Este ácido butírico aquí lo estamos tomando como un suplemento, pero el intestino lo produce. Cuando fermenta la fibra que comemos de los alimentos, se produce el ácido butírico, la fibra y los carbohidratos. Pero necesitamos la suplementación porque casi todos tenemos una microbiota no totalmente sana. Comemos de repente cositas que no son buenas o estamos muy estresados. El estrés mantiene el intestino inflamado todo el tiempo. Por eso es que de ahí viene la enfermedad pélvica crónica, la enfermedad inflamatoria crónica. Y de ahí viene la diverticulosis, la CUSI, el Crohn. De ahí vienen muchas enfermedades que pueden terminar en un cáncer colorectal. Bueno, el ácido butírico desinflama, a través del cuerpo lo genera, pero si nosotros aparte lo suplementamos, lo consumimos como suplemento, mejoramos la salud y le ayudamos al cuerpo. El hígado también genera ácido butírico en menor cantidad, pero el hígado principalmente lo utiliza al momento de que se hace este metabolismo del ácido graso, lo utiliza para hacer adenosintrifosfato, que es un ATP, que es energía. ¿Has oído, Francisco, cuánta gente dice, es que yo todo el tiempo ando cansado? Así es. De verdad, siempre ando cansado. ¿Por qué crees? Porque no estás generando, a través del ácido butírico también se genera ATP. Es impresionante lo que podemos hacer con una microbiota saludable y consumiendo ácido butírico o consumiendo Link. Entonces, bueno, a lo que iba, nosotros al tomar las tres, estábamos en la pregunta de la dosificación. Link se toma así, 2 juntas o separadas, pero con el estómago vacío para que se absorba mejor. Optimen se puede tomar igual 2 juntas por la noche. Yo siempre les digo que tengan algo en el estómago, que no lo tomen vacío. Con el estómago vacío, Optimen, aunque sea algo pequeño, pero que tengan alimento. Y lo pueden también separar, pero que tengan alimento a cualquier hora del día. Y Genomex se toma solito. Yo no lo recomiendo combinar ni con Optimen ni con Link, que lo tomen solito. Genomex ya trae 3 ingredientes bioactivos. Hay que dejarlo que trabaje solo. Es impresionante lo que hace Genomex y por lo tanto hay que dejarlo que trabaje solo. ¿Por qué con alimentos fuertes? Una buena comida, una comida nutritiva, con proteína, con todos los grupos alimenticios. ¿Por qué? Porque mejora su biodisponibilidad cuando hay alimentos, cuando se están produciendo la digestión, mejora la biodisponibilidad de Genomex. Entonces, tampoco los mezclen con medicamentos, hagan sus horarios y no mezclen si toman antihipertensivos, si toman hipoglucemiantes, sepárenlos, aunque sea media hora, 1 hora, no los mezclen, no, dejen que los suplementos trabajen por sí solos, porque es increíble lo que hacen en el organismo, no hay que entorpecerlos con nada y dejar que también los medicamentos que tomamos para nuestras enfermedades trabajen solos. Esa es la manera de consumir los productos. Te digo, Francisco, la única situación en la que yo recomiendo doblar Genomex por 5 días es en COVID. Fuera de ahí, ninguno. Perfecto. Ninguno. Gracias por la ilustración. ¿Y por cuánto tiempo, doctora Giovanna? Pregunta obligada también y ya vamos cerrando 1 hora de este gran capítulo. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, pero ¿por cuánto tiempo? Si estoy ya con la trifecta, estoy tratando de hacer algo de ejercicio, digamos que no tengo una gran complejidad y aunque tuviera alguna afección, ¿por cuánto tiempo en mi vida debo de tomar la trifecta Actives? No hay un lapso determinado para tomarla o dejarla de tomar. Mientras la estemos tomando tenemos los beneficios. En el momento que la dejamos de tomar podemos perder los beneficios que nos producen los productos. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo del agua. El agua es benéfica. Mientras yo la esté tomando voy a estar hidratando mi cuerpo. Si yo la dejo de tomar me dejo de hidratar. Fácil.
Los productos no tienen un tiempo determinado de toma porque no somos un tratamiento médico, somos suplementación, que es lo mismo que comer bien, que hidratarte, que dormir bien. No hay un tiempo determinado, se puede tomar por tiempo indeterminado. Si la persona quiere descansar por cuestiones personales o porque toma muchos medicamentos o porque doctora me van a operar, voy a descansar, ya es cuestión de del paciente. Yo siempre les recomiendo que no lo suspendan para que no dejen de tener todos los beneficios, pero si la persona quiere, adelante. Eso ya es cuestión, como lo dice la leyenda, de quien lo toma y de quien lo recomienda. Yo no recomiendo suspenderlos. Al momento de que los suspendes, pierdes los beneficios del producto. ¿Okay?